mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Ah, no, definitivamente no llegó. Esperen, denme un minutito. Lo vuelvo a mandar. Algo pasó. Perdón. Mira. A ver si llega. No. Carga y no llega. ¿Y por acá se mandará? Ah, me falla la página. A ver, voy a tratar de mandarlo con el teléfono. Un segundito. Bueno, mientras tanto seguimos si quieren. Ahí me lo estoy descargando al teléfono para mandarlo de nuevo. Bueno, les decía que ahora van a aparecer dos personajes, ¿sí? Entonces, aparecen... Vamos a leer el párrafo y ustedes me dicen, tiene algunas palabritas medias difíciles, pero creo que lo vamos a entender todos. En la polémica que envuelve el dogma de la Theotokos, ciertamente estaban presentes innegables componentes políticos. Existía, por un lado, la disputa por la hegemonía cultural religiosa entre Constantinopla, la nueva capital del imperio, y Alejandría, que permanecía como capital cultural de entonces. El patriarca de Constantinopla, Nestorio, representaba el poder de una sede patriarcal más nueva. Cirilo, patriarca de Alejandría, el poder de una sede más antigua y respetada. Lo cierto es que Alejandría vivía atenta a todo lo que pudiera redundar en detrimento de Constantinopla. Por otro lado, también existía la disputa de carácter más claramente político entre Oriente, sede del emperador, y Occidente, sede del primado eclesial, el obispo de Roma. Bien, ahí ya me lo descargué, ahí enviando. Bien, ¿se entendió esto que leí recién? Tenemos como dos centros, ¿no? Dentro de lo que es la fuerza de la iglesia que se viene formando. Por un lado tenemos Constantinopla, que la hemos escuchado un montón de veces, ¿no? En la escuela hemos estudiado, ¿no? A Constantino. Hace pocos días celebramos el Día de la Santa Cruz. Bueno, Constantino llevaba la cruz a las batallas porque su mamá era cristiana, ¿no? Entonces él fue el que, esto es un dato, así como una nota de color, el que declaró como religión oficial al cristianismo. Esto fue una bomba, ¿no? Porque él no era cristiano. Bueno, por un lado entonces, Constantinopla, con el patriarca, dice. El patriarca era el máximo líder, ¿sí? Nestorio, que después se va a volver un hereje. Ya les cuento otra parte del capítulo de Netflix. Y después está Cirilo, que era el patriarca del otro lado, de Alejandría, ¿sí? Si nosotros pensamos en Europa, más o menos, tenemos el mapa a la vista así, estamos hablando de un lado y del otro, pero ahí, ¿no? Ahí adentro de lo que es el mapa de Europa. Europa y bueno, no estaba dividido como Europa todavía,
Estamos ahí, África, ¿no? Ahí. Y bueno, y dice que también estaba la disputa política, esto en cuanto a la iglesia, Nestorio por un lado, en Constantinopla, Cirilo en Alejandría por el otro. En cuanto a lo político, también estaban así en contra, peleándose, disputándose el poder Oriente y Occidente. En Oriente el emperador y en Occidente el obispo de Roma, el Papa, ¿no? Esto es un detalle porque, bueno, para nosotros el Papa es nuestro líder espiritual, pero en ese momento era un líder político muy fuerte para el mundo, ¿no? Para lo que se estaba gestando ahí. Entonces, Nestorio tenía el apoyo de su emperador y Cirilo tenía el apoyo del obispo de Roma, ¿sí? Que se llamaba Celestino, el papa de ese momento. Nadie se lo va a acordar nunca, pero lo decimos. Muy bien. Dice que con todo se ha de reconocer que eran las preocupaciones doctrinales las que primaban sobre las políticas. Es decir, que definir la doctrina era más importante que la política. Por cuestiones de ortodoxia, el discrepante era depuesto del poder, excomulgado y exiliado. Los defensores se valían del poder político para hacer prevalecer su posición religiosa, usando para su objetivo los medios políticos que consideraban legítimos. Entre esos medios no se excluían la intimidación ni la violencia. Así, el Concilio de Éfeso envolvió a la más alta fuerza política del Estado imperial y mucho más a la política eclesial, lo cual se va a ver reflejado en la forma como se desarrollaron los hechos durante este concilio. ¿Se entiende cómo era el contexto? No era amigable y qué lindo, vamos todos al concilio a definir si María es la madre. Estaba todo mal. A ver quién tenía más fuerza, quién tenía más poder, y hasta con violencia, ¿no? Con presiones, con persecución, porque el que ganaba la tenía toda, tenía todo el poder de lo que se estaba moviendo en ese momento, como ahora el presidente de Estados Unidos, ¿no? El que gana sabe que tiene el mundo en su mano. Muy bien. Yo lo digo así muy burdamente, muy brutamente. Esto que se está grabando espero que no se reproduzca en ningún lado, porque los ejemplos que pongo, ¿viste? Muy bien. Seguimos. Entonces, ay, esperen que mi perra quiere salir, está rompiendo toda la casa. Santa madre de Dios. Ya está, ya volví. Listo. En forma muy sintética intentaremos contextualizar lo materno y lo mariano materno en la cultura mediterránea. El lugar asignado a la mujer estaba dado por su función en la reproducción y en la maternidad. Los rasgos que caracterizan estas funciones son opuestos a los asignados al mundo masculino, ¿sí? La mirada que tenían en ese momento. Estos rasgos delimitaban la realidad del espacio que quedaba dividido en el espacio público y privado. Las actividades eran determinadas por los roles asignados y también lo relativo a la participación en el ámbito religioso dependía del género al que se pertenecía. A las mujeres y madres del grupo familiar les correspondía no solo la crianza y cuidado de los hijos e hijas pequeños del grupo, sino también todo lo relativo a las tareas del hogar. Su espacio y su ámbito era el doméstico. Esto es claro, ¿no? Y ya todos lo sabemos. Esta mirada que se tenía de la mujer y a qué se tenía que dedicar. Es decir, hay cosas que arrastramos, ¿no? De aquel tiempo. Recién hoy la iglesia está hablando del rol fundamental de la mujer en la iglesia, pero no hay, diáconas, diaconisas. No tenemos todavía,
¿no? Ni sacerdotisas. No tenemos. Esto, ¿ven? Para que veamos cómo viene la historia y por qué. Cuando la iglesia se estaba forjando, predominaba esta mirada. El medio social y cultural preparaba a las mujeres desde su nacimiento para que cumplieran adecuadamente con su rol en el sistema reproductivo que aseguraba la descendencia paterna. Ella debía ser madre. El ideal realizado la imaginaba como madre de hijos varones que perpetuaran la familia. Ella así se inscribía en la genealogía patriarcal como colateral, en los márgenes. El ideal de la mujer en esta cultura era ser madre fecunda. El mundo mediterráneo antiguo no conoce el papel biológico de la mujer en el proceso de reproducción. Este es descubierto recién en el siglo XIX. ¿Se entendió eso que dije recién? No conocían el rol biológico de la mujer en la reproducción. Era todo gracias al hombre. Esto recién se descubrió en el siglo XIX, dice. Para los pueblos de Occidente anteriores a la industrialización, la vida humana no deriva del acto sexual, sino solo de la semilla del padre que deposita en la mujer. Ella en realidad no aporta nada. Es un elemento pasivo a la hora de la gestación que recibe el elemento activo en la reproducción aportado por el varón. Ella ofrece solo un espacio temporal para que el nuevo ser crezca. Fíjense, ¿no? La mirada, era como un envase. La mujer ahí se quedaba quietita, que el bebé crezca, ¿no? No pasaba nada. La cultura mediterránea, centrada en el sistema familiar y en los valores del honor y la vergüenza, ha contribuido a absolutizar la función de la mujer a la maternidad. También los evangelios han nacido en este mundo cultural. Y la figura histórica de María pertenece a él. Además, hemos de tener en cuenta que los antecedentes de las atribuciones cuasi divinas de María se gestaron en el área del Mediterráneo, en Asia Menor, en donde se definió el dogma de la Theotokos y donde la devoción a María se desarrolló con enorme rapidez a fines del siglo IV en Egipto, tanto a través de los monjes como del pueblo. Bien, ahí desde ese enfoque comenzaba a gestarse la teología en torno a María y la conformación de la iglesia también. Muy bien. Después hace una recorrida de los antecedentes teológicos y doctrinales en los concilios. Eso lo van a leer ustedes después por su cuenta. Me gustaría que podamos leer un poco, por ahí se hace un poco engorroso, pero es interesante la aparición de Cirilo y Nestorio, que los habíamos nombrado, ¿no? Están ahí, tiqui tiqui, a ver qué pensaba cada uno o desde dónde miraba cada uno. Con el tiempo, la teología de San Anastasio de Alejandría, que se impuso en Nicea, se consolida con Cirilo y los tres capadocios, Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Estos son padres de la iglesia. Cuando decimos patrística, estamos hablando de estos grandes que fueron formulando cuestiones teológicas y doctrinales, que logran definir mejor los conceptos de naturaleza y persona. La escuela de Alejandría profesaba la existencia de dos naturalezas, divina y humana, ¿sí? En Jesucristo. A partir de aquí, podían proclamar con énfasis que es Theotokos, Madre de Dios. Mientras que la escuela de Antioquía consideraba que la divinidad quedaba comprometida si el Verbo y la carne formaban una unidad substancial en el Hijo de María, y por lo tanto había que distinguir entre el Hijo de Dios y el Hijo de David. Ups, ya empezamos con un problema. ¿Sí? Esto que decíamos antes, para nosotros Jesús, Hijo de Dios, está dado, es así. En ese tiempo no. Fíjense, los dos focos de pensamiento no estaban de acuerdo.
La cuestión se incubaba en los debates entre los teólogos y sus escuelas. Estalla a plena luz un siglo después en Nicea, que es otro concilio. La controversia la desencadena un altercado entre un sacerdote y Nestorio. Acá empieza lo divertido, se empiezan a pelear. El sacerdote de esa sede episcopal llama a María Teotocos. Nestorio encuentra el término chocante y realiza una severa puntualización. Dice Nestorio: es impío decir que el Hijo Eterno de Dios ha sido engendrado de una mujer en el tiempo, porque es imposible imaginar que Dios sea engendrado por una criatura. Bueno, esto que parece tan pequeño, se armó una bomba atómica ahí con eso. Nestorio concedía que María tuvo un puesto en el mundo de Jesucristo y propuso llamarla, en lugar de Teotocos, Cristotocos. Consideraba que no había ninguna relación entre la naturaleza de María y la del Logos. El Logos debió emplear el cuerpo de María como un templo y la unión de las dos naturalezas se realizó en el sentido de una unidad de voluntades y una unión moral. Este choclo, lo que él decía, Nestorio decía, desde la mirada que vimos antes, María fue como un envase, ¿no?, para crear una cosa, y después moralmente se le unió la divinidad a Jesús. No sé, una cosa rara, no sé qué fumaba Nestorio, pero se armó ahí un lío terrible con eso, pero muy gigante el lío, ¿eh? Por eso, miren, en los libros lo seguimos leyendo al tipo, porque fue un gran quilombo. Y dice: algunos obispos de Oriente vinculados a su nombre parecen inclinados a separar las naturalezas de Jesús, afirmando así que María podía ser madre del Cristo humano, pero no del Hijo Divino de Dios, posturas que reflejan una negación implícita de la divinidad. O sea que María, esto decían ellos, ¿no?, que María había sido madre del hombre, de Jesús hombre, y de alguna manera niegan la divinidad de Jesús. Imagínense que Jesús, sin la divinidad que es en nosotros. Los nestorianos emplearán el término prosopon, máscara, utilizada por los actores para caracterizarse. De ese modo, Dios se apropia de la personalidad de Jesús, algo así como el actor de su personaje. ¿Se lo van imaginando como ellos lo pensaban? Pero no se le pueden atribuir al actor los sentimientos de su personaje. No se puede decir que Dios haya sufrido en Jesús o que haya vivido una vida humana en él. La carne y la humanidad de Jesús no pertenecen intrínseca y ontológicamente a Dios. Dios y el hombre quedan plenamente afirmados, pero quedan separados. El punto débil de Nestorio, a pesar de que admite las dos naturalezas del único Cristo, tiene que verse en la explicación que ofrece acerca de la unión de las dos naturalezas, que parece ser de tipo extrínseco o de yuxtaposición. Bueno, todas estas palabras enroscadas, lo que él está diciendo es que Dios lo agarró a Jesús así y no sé, le puso como el disfraz de Dios. Pero Jesús no era Dios. No era Dios muriendo en la cruz, no es Dios entregado por nosotros, simplemente era Jesús, ¿no? Como en nombre de Dios o algo así. Esto que estamos explicando ahora es una herejía, esto que decíamos el martes pasado, ¿sí? Una herejía, algo que no se puede admitir. Y esto tiene todo que ver con María. Por eso cuando decimos Madre de Dios, estamos afirmando algo en relación al plan de Dios, algo en relación a Jesús, ¿sí? María sin Jesús, lo que decimos de María sin que tenga que ver con Jesús, no tiene gracia. Muy bien. 10:15. Vamos con lo último. Hay mucho más, por eso yo quiero que ustedes tengan el libro y puedan ahondar después tranquilos en esto. Sí, pues si leemos todo necesitamos 8 horas leyendo. Yo voy como sobre lo más importante.
A ver, quiero tomar la parte de los detalles. Hay muchas palabras difíciles. Esperen que no quiero que nos enredemos. Esta parte. Contexto religioso, la Teotocos y el contexto religioso, ¿sí? Acá estamos en medio de los concilios, se va amasando esta idea. Y dice, como hemos señalado, el concilio quería clarificar el hecho de que Jesucristo era el Hijo de Dios nacido de mujer, y por lo tanto, verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a detenernos acá por un momento, si bien no estamos en Cristología, como dijimos al principio, todo en Mariología tiene que ver con la Cristología. Cuando pensamos en Jesús, ¿Jesús es más Dios que hombre o es más hombre que Dios? ¿Qué opinan ustedes? Quiero escucharlos, abran los micrófonos. Lo que les parezca a ustedes. Los dos por igual. Los dos por igual, dice Miguel. Yo creo que es como que si hacemos un porcentaje es lo mismo de cada lado, porque es eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios verdadero. Y es como mi entendimiento. Eso es lo que Bien. entiendo yo. ¿Qué opinan los demás? Yo En creo sí Jesús. que Verdadero hombre, verdadero Dios. Pato, ¿qué decías? también, sí, que por mí Dios, verdadero Dios. ¿Qué opinan los demás? Pienso que es una sola persona. ¿Los demás están en duda? Y es difícil escindir la parte divina de la parte humana, así que no sé, para mí es igual. Para mí también es igual. Es como no se puede separar la parte humana de la parte divina. Claro. Mela, ¿vos qué opinás? Lo mismo. ¿Mismo? No, yo estaba pensando que, como dicen ellos, es como mitad humano y mitad Dios. Es como viniendo, Dios en un humano viniendo a conocernos. No sé si se entendió, pero bueno. Sí, sí, se entendió, se entendió. Esa es la idea, que lo expresemos con nuestras palabras, porque esto es lo que nosotros tenemos que transmitir. Si no lo podemos poner en palabras, estamos en problemas. ¿Vos qué opinás, Fran? También estoy de acuerdo. Tan Dios como hombre. Bien. Bueno, muy bien, esto es lo que define la teología, ¿no? De la misma manera Dios, de la misma manera hombre. No como dos partes que están pegadas, lo que decía Nestorio. No es que a Dios al Jesús se le pega la parte divina, sino, bueno, sobre esto corren ríos de tinta y de pensamiento desde el inicio de la Iglesia. No lo vamos a poder explicar acá en 30 segundos, pero algunos hablan de una hipóstasis, que viene de una palabra también griega, de las dos naturalezas, ¿no? Es bueno, en Jesús encontramos todo Dios y todo hombre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vivimos nuestra fe y nuestra religiosidad popular a veces? Muchas veces nos inclinamos para un lado o para el otro. Y les voy a poner algunos ejemplos, y esto nos sirve a nosotros como reflexión pastoral. Cuando nosotros nos basamos mucho en bueno, que en parte la teología de la liberación se inclina mucho a eso también, a los rasgos humanos de Jesús, nos estamos inclinando como que es más hombre
que Dios, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Y a veces nos inclinamos más hacia el lado divino. Tu preciosísima sangre y tu poder y tu, ¿no? Glorioso Jesús, Rey de las Naciones. Todo eso es verdad. Él es todo eso. Pero no es solo eso. ¿Por qué nos sirve esta inquietud pastoral? Porque las dos cosas, como decía Mela, no podemos, o Luchi, no podemos pensar una cosa sin la otra en Jesús, tampoco en nuestra acción pastoral podemos pensar un lado sin el otro. No podemos pensar la acción sin la espiritualidad. No podemos pensar la espiritualidad sin la acción, sin el compromiso humano. Esto que ustedes rezaban al principio con la canción. Blanca decía, ahora estoy más en la parte del servicio, y desde ahí pido por estas personas, ¿no? Acción, espiritualidad. Poner toda la persona, también el corazón en eso que estoy haciendo. Patri nos contaba una experiencia puramente espiritual. Me enojé con María, me deprimí, me entristecí, y ella me sacó y me levantó, y ahora, ¿no? Un montón de acciones pastorales. hermoso. Muchas veces en nuestro vivir pastoral nos vamos inclinando sin quererlo hacia un lado o hacia el otro. Y acá a veces cometemos algunos errores, por decirlo de alguna manera. No sé si son errores, pero por ahí no nos ayuda en cuanto a la misión y al trabajo pastoral. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, abrazar la cruz, ¿no? Cuando nosotros decimos abracemos nuestra cruz, como lo hizo Jesús, que la abrazó, ahí estamos hablando de un aspecto humano, ¿no? ¿Sí o no? No es fácil abrazar la cruz. Jesús lo hizo con dolor y por eso lloró en Getsemaní, lloró sangre porque estaba sufriendo mucho. Y enseguida viene la parte divina. ¿Cuál es la parte divina ahí? Resucitar. La resurrección. Bien, bien, la resurrección. Y entre medio, que se sigue desarrollando el plan salvífico de Dios, junto con la humanidad. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a Jesús en una película cargando la cruz y pensamos cuánto le habrá dolido la espalda, los golpes, la sangre, pero también, como cantamos en alguna canción, también le dolía el alma porque la humanidad no había entendido el mensaje del reino, ¿no? Y el plan de Dios se sigue desarrollando y Jesús le dice, bueno, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice al Padre, ¿no? Entonces se mezcla continuamente lo humano y lo divino. Y luego resucita. Y ahí no le podemos poner nada humano, porque ¿qué humano resucita? Ninguno. Exactamente. Bueno, cuando nosotros pastoralmente hablamos de Jesús, cristológicamente tenemos que lograr una armonía entre lo humano y lo divino continuamente. Jesús, Rey de las Naciones, preciosísima sangre milagrosa, y Dios todo lo puede, pero también Jesús obrero, también Jesús de los pobres, las dos cosas. Esto que parece tan obvio no lo es, no lo es. Incluso dentro de nuestra iglesia diocesana. Por eso lo aclaro y me gusta que lo podamos reflexionar y pensarlo para nuestro obrar. Bueno, entonces ahí radicaba esta dificultad, ¿no? De María Madre de Dios o María Madre de un hombre que después Dios le pegó una parte de Dios. Ahí se armó el lío la herejía nestoriana, un desastre. Bien, pues después sigue contando todo este tema sobre los concilios y cómo se fue desarrollando. Pero quiero que leamos este último pedacito y ya los dejo libres.
no para siempre, sino hasta el próximo martes, nada más. Maternidad humana y divina de María. Como hemos señalado, Theotokos significa literalmente la que da a luz a Dios o la que pare a Dios. Como se ve, este término tiene un significado físico y concreto, pero la maternidad de María no es una cooperación meramente físico-natural, ¿sí? Lo que decíamos antes, no fue nada más el envase donde Dios depositó algo. Por eso la terminología madre, con lo que implica para nuestra mentalidad de tipo relacional, personal, es la más apropiada, a pesar de ciertas críticas que brotan de la vertiente feminista sobre la mujer y la maternidad. Ser madre no es equivalente a dar a luz, ya que la reproducción, como el acto de parir, pertenece al orden de la especie, al dominio de lo biológico, y este último es común a toda hembra mamífera, aunque sin duda también pertenece a la maternidad la gestación, la nutrición, el desarrollo del embrión y el parto. En todo este proceso existe fundamentalmente una dimensión biológica y fisiológica que conoce su propio ritmo, independientemente de las intervenciones de la conciencia. Pero en el ser humano estos procesos biofisiológicos se realizan dentro de una realidad humana impregnada de sentimientos, de espiritualidad, de emotividad, de participación consciente y libre. Desde el inicio de la gestación, en una situación normal, se establecen relaciones profundas entre la madre y el hijo, cuya profundidad e intensidad marcan ambas vidas y se establece un lazo que ni siquiera la muerte puede cortar. Qué lindo esto, ¿no? En este tipo de relación reside lo específicamente humano, que llega hasta las raíces de lo inconsciente y al aflorar nos ennoblece y adquiere un sello de perennidad. Se trata de una relación de conocimiento, aceptación, cuidado cariñoso y amor entrañable. ¿Cambió la mirada o no? Desde cómo lo pensaron primero a la Theotokos y ahora el Madre de Cambió. Dios. Sí, sí, sí. Se nota, ¿no? Total. Ahí el vuelco. Quédate quieto. Dimos un salto, no hicimos todo el recorrido histórico. Es muy divertido el recorrido histórico porque se siguen peleando, le siguen agregando, sacando y qué sé yo. Pero acá se nota bien, ¿no? El cambio ahí de también cómo nosotros miramos a María hoy. ¿Por qué? ¿Porque mágicamente nos llegó? No, por todo un proceso, por una idiosincrasia acá en Occidente, acá en la provincia de Buenos Aires, acá en Merlo Moreno, ¿no? Y que tiene que ver con cómo vivimos nuestra relación con María y a través de María con Dios, ¿sí? Todo esto implica necesariamente cómo nosotros experimentamos y vivimos nuestra fe y nuestro servicio pastoral. También estas dimensiones las encontramos en María, la Madre de Jesús, en el relato llamado de la Anunciación de Lucas, que tiene la estructura de un relato de vocación-anunciación. María es convocada a una misión marcada por la maternidad. Qué lindo, ¿no? Es convocada a una misión marcada por la maternidad. Ya no es más un envase a donde Dios puso ahí y quédate quieta hasta que nazca el Jesús, que después le vamos a pegar lo divino y no sé qué más, sino que es todo esto, ¿no? Una vocación, un llamado a una misión en la maternidad y en el vínculo que ella tenía con Jesús. Una maternidad plena que brota como respuesta al querer de Dios, porque decíamos antes que hay conciencia en ese proceso. No es que ella de repente se despertó y tenía la panza, sino que conscientemente dijo que sí y acompañó y cuidó esa panza, ¿no? Me imagino que José la habrá atendido para que ella hiciera reposo, qué sé yo, un montón de cosas uno se empieza a imaginar desde esta óptica, ¿no? Diferente. María concibió
perdón, el sí de María a Dios hace del ejercicio de su libertad fruto de un discernimiento y una acogida consciente desde la fe. Precioso esto. Su maternidad es consecuencia de un consentimiento. Dios no invadió su vida dispensándola de una libre decisión. María concibió porque creyó. Su maternidad, como la de toda mujer, significa una modificación en su ser que impregna lo más secreto e íntimo de su vida. Es un hecho que no se reduce a una etapa de la vida, se es madre para siempre. Re lindo, ¿no? Esto está en la página 41 para que después lo puedan leer todo completo si quieren. ¿Quién es madre de las que estamos acá? Eli y Blanquita, ¿no? ¿Es verdad esto que dice acá el texto? ¿Impregna tu ser para siempre? Sí, sí, por supuesto, sí, para siempre. Y para las que somos Pero, madre del corazón, Pato, ¿es verdad esto? ¿Impregna tu ser para siempre? ¿O no? Olvídate. Sí. Ahí andás vos con tus pimpollos de Santa Rosa, que para acá, que para allá, que necesitan esto, que le pasa aquello, que esto, que el otro. No te Así dejan ni es, respirar, mirá. todo el tiempo. Bueno, y entonces dice, es un hecho que no se reduce a una etapa de la vida, se es madre para siempre. Sobre el realismo de esta maternidad no cabe duda. Jesús nació de una mujer, cuyo nombre era María, quien lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo alimentó con sus pechos, lo estrechó entre sus brazos, lo besó, se sintió prolongada en él, en sus gestos, en sus rasgos, en el talante de su ser. Lo crió, educó y acompañó en su destino. Dimensiones de toda maternidad verdaderamente humana, caracterizada por el intercambio de amor y ternura. Maravilloso, precioso. Bueno, después si quieren leerlo todo es un deleite esta parte del texto. Nos quedamos hasta ahí. Ahora nos reconectamos para hacer una oración nada más, para cerrar y los dejo libres. Les vuelvo a y la decir la tarea. página y la tarea, obvio. Página 41, para que se lo anoten, 40, 41 y sigue, 42. Hay un pedacito acá que es wow. Ahí nos conectamos para el cierre.